Clave 7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo. Buenas noches, familia. Vivimos en una sociedad extremadamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en que casi nadie tiene unas mínimas nociones sobre ciencia y tecnología. Eso decía Carl Sagan. Me acompañan en esta nueva aventura nuestros compañeros y amigos Joseph Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Charlie Peña en realización, Marcos Amadio, colaborador, profesor de tarot y ufología, Gara Lacaba Toledo, colaborador y amante de Tenebris Contratura, ¿por qué me quitas eso tú? Ahí. Y Cristo Torrabadella, miembro de SAI Clave 7. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿no? Vamos a decir que bien. Vamos a decirlo, ¿no? Sí, mejor. Sí, porque la verdad es que no vale la pena decir que otra cosa, ¿no? No. Aquí Charlie está realizando y está pendiente de otras cosas. No sé. La musaraña puede ser. Charlie es el súper. Estoy pensando en cambiar de micrófono. Ah, vale. ¿Lo ves? Estaba pensando en algo. Bueno, A Charlie hay que hablarle en sumerio. El sumerio, yo qué sé, está a otro nivel. Charlie está a otro nivel. Bueno, es un tema interesante, ¿verdad? La idea de que los extraterrestres pueden generar muchas opiniones y emociones en la sociedad. Algunas personas creen firmemente en su existencia y piensan que esto podría cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y el universo. Otros pueden verlo como un tema de entretenimiento o incluso como una fuente de desinformación. En cualquier caso, la discusión sobre extraterrestres puede reflejar preocupaciones más amplias sobre la ciencia, la tecnología y nuestro lugar en el cosmos. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que realmente hay problemas en la sociedad con esto? No se escucha, Carlos. Escucha, ahora me guío también. Bueno, como decía, eso viene de parte de un filósofo llamado, bueno, yo di la noticia la semana pasada, llamado Tony Milligan, que en un ensayo él comenta que no solo ya no es raro que la gente crea principalmente en la teoría extraterrestre del fenómeno OVNI, sino que además él dice que se ha convertido en un problema social, ¿vale? Y buenas noches, Juan Luis. Entre las cosas que él menciona, uno de los aspectos que él menciona, es que dice que, por ejemplo, alenta en teorías de la conspiración que podrían socavar la confianza de la población en las instituciones democráticas. Ese es uno de los aspectos que él apunta. Y honestamente, tal y como está la política mundial ahora mismo, no creo que hagan falta los WAPs o los OVNIs para que nosotros sospechemos. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que ha visto esas naves, esos avistamientos que salen del mar, todas esas cosas? Eso es un problema social. ¿O porque se ha metido en la política ya? Este señor, Tony Milligan, hace mención a esto, sobre todo, según comenta en su artículo, por el enorme empuje político
y mediático que tiene este asunto en los Estados Unidos, solo que ahora no se habla de OVNIs, sino se habla de WAPs, Sí. ¿vale? Tanto así que incluso divisiones políticas, quien hay allí en la política y quien opina que no son extraterrestres, sino ángeles y demonios, ¿vale? Y lo ha mencionado públicamente, o sea, y son senadores y ministros que son perfectamente funcionales, a pesar de sus creencias. Pero eso salió por lo de este científico Loeb, ¿no? Que estuvo en el Congreso metiendo a los políticos con el tema de los FANI, que era real, de que existían, que lo habían visto. En realidad, Avilov solo es uno. Avilov. Vale. Es uno de los de un enorme plantel de científicos que está avalando o trata de asesorar a la ARO, a la oficina de Pentágono, que trata de investigar todo este tipo de anomalías, pero tiene un plantel enorme de científicos, o sea, no es el único. Lo que pasa es que el Avilov sí tiene un programa propio, bueno, que lo ha movido para conseguir financiación, para buscar vestigios de posibles naves o posibles tecnologías extraterrestres, pero él dice abandonadas en miles de años, ¿vale? Ya sea en el sistema solar o que hayan caído a la Tierra en lo que nosotros creemos que puede ser ya Tierra espacial Sí, que ahora está buscando otra subvención para buscar otra... No, ha conseguido dinero, de hecho ha encontrado cosas interesantes. Pero que te digo que él no es solo, sino una de las muchas voces que en la comunidad científica ahora mismo está hablando de WAPs y digamos, dividiendo un poco la opinión pública. Pero ¿tú crees que eso se puede condicionar a la sociedad, de que se está desinformando o...? Honestamente no creo que haga falta. Yo pienso que más tampoco, que nada, porque... Más que nada porque si hay una cosa que intentan controlar, yo creo que los que estamos aquí en la mesa están de acuerdo conmigo, si hay una cosa que intentan controlar todos los gobiernos, por democráticos que sean, es la información, ¿vale? Así que, honestamente, teniendo en cuenta que casi siempre tratan de, bueno, no siempre, pero últimamente tratan de implantar un relato único y todo aquel que sea contrario a ese relato es cualquier cosa menos humano, pues no hace falta los marcianitos verdes para provocar eso en la población, o sea, a mi opinión, lo que opinarán los demás. Pues no lo sé lo que opinarán tu Marco, tú qué opinas, porque vamos a ver, tenemos un espacio muy amplio donde hay mucha distancia entre uno y otro, ¿no? Pero tiene que haber algo por ahí que no estamos nosotros solitos. Tiene que haber algo. Si no de otros planetas que nos visitan, tiene que haber de aquí que son nuestro futuro, ¿no? O de nuestra civilización que han avanzado y se han quedado por ahí, en algún lado. Yo creo, tú conoces un poco mi historia, tú sabes que yo me intereso en el tema OVNI desde que tenía 17 años, allá a mediados de los 70. Entonces, siempre el tema me ha interesado, siempre he estado de alguna manera u otra vinculado muy de cerca porque he conocido contactados, he conocido gente que se ha interesado, investigadores, he asistido a debates, esta historia, es decir, entonces yo sí que puedo hablar en primera persona de esa evolución que ha tenido el tema OVNI en una sociedad como por ejemplo puede ser la española, que lo pongo un poco como un punto de referencia, no un punto de referencia, pero sí que puede ser un termómetro, pienso, útil para la sociedad occidental, ¿no? En aquellos años, cuando yo me inicié en este tema, yo ya partía de la base que existían. O sea, para mí no representó ninguna duda ni ningún planteamiento, ni creí en los ovnis por haber visto. O sea, para mí era lógico. En aquel tiempo, hablar de ovnis, ostras, era no digo un tema tabú, pero sí que era un tema extraño, no era de las conversaciones, es decir, entonces a la pregunta del impacto sobre la sociedad o el efecto sociológico, evidentemente lo ha tenido, porque sí que podemos ver
desde los años 70 hasta el año 24 en el que estamos. Han pasado 50 años, 50, va a pasar dentro de nada 60 años desde mi experiencia, y el tema ha dado un cambio radical. O sea, antes, yo, así como anécdota, recordaré siempre, una vez por motivos de trabajo fui a alquilar una furgoneta, y el vinilado de la furgoneta exterior era una casa famosa. El vinilado de la furgoneta era como si dentro llevase un platillo volante a la furgoneta, ¿no? Y recuerdo que aquello me impactó, porque dije, digo, ¿hasta qué punto todo este tipo de cosas se implantan de una manera muy sencilla y se acaban integrando como algo normal? Y con eso, si lo explico como ejemplo, es para basarme en decir, con esa experiencia, que a nivel sociológico ha habido un cambio, ha habido un impacto, y que en el tema OVNI, desde luego, tiene mucho que ver con el tema informativo. Es decir, antes hablaban 2 o 3 en programas que eran siempre, acuérdate tú, Fernando, que tú también eras de cuando los Beatles eran famosos. Más o menos, sí. Yo siempre digo, los jóvenes viejos rockeros siempre vivimos. Fíjate que aquellos programas se hacían de noche, a las 2, a las 3 de la madrugada. No sé si era porque, bueno, era un poco de rellenar, que yo no creo, no era rellenar espacio, sino era el único espacio habilitado para poder hablar. Ahora de OVNIs se habla prácticamente en cualquier momento, es decir, ha habido una evolución y por consiguiente un impacto, que eso sí que se puede analizar y comentar qué impacto ha tenido en la sociedad el fenómeno OVNI. Pero claro, ¿qué ha tenido? Antes hablaban 3. Porque en los años 70, 80 sí había un auge impresionante sobre el tema OVNI, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy en día ya prácticamente nadie habla de ello. Y si habla son de lucitas y no sé qué, y la gente está cansada, ¿no? Pero mira, no tiene la... el relato, que haya cambiado el relato puede ser, ¿vale? Eso sí es cierto. Que haya ahora quizá algo más de espíritu crítico, pues también. A pesar de que este señor, Tony Milligan, dice que otro de los problemas que podría estar provocando problemas sociales es que, pues, que cualquier historia en cualquier plataforma que tenga que ver con cualquier documental que tenga que ver sobre extraterrestres o los extraterrestres en la antigüedad, pues tiene millones de seguidores más que cualquier otra publicación científica, ¿vale? Y esto para él, pues, considera que la ciencia debería tener más seguidores, ¿vale? Y yo estoy en parte de acuerdo y en parte no, que la gente vea lo que quiere ver, ¿vale? Claro. Pero en cualquier caso, sí es cierto que el relato ha cambiado. A pesar de que se popularizó mucho, estoy seguro de que Marco está también de acuerdo conmigo, quizá la hipótesis extraterrestre es como el tótem, como el que más cine, más mediático ha sido. No es la única hipótesis, ¿vale? Y lo curioso del asunto es que lo que pasa ahora en los últimos tiempos es que el relato ahora pasa a ser más serio, ¿vale? Aquí he traído porque ha pasado a la política, a los congresistas y todo a la parte científica. Claro. Aquí he traído varios estudios realizados. Un psicólogo que estaba preocupado por el efecto que en alguna casuística, sea real o no, provocaba el efecto de estar cerca de vivir una experiencia ufológica, pues cómo afectaba a los testigos, por ejemplo. Son estudios recientes. Sí. Un plantel de 10 o 12 científicos que planteaban la posibilidad de que no sería descabellado pensar que hubo una civilización ultra avanzada en el planeta y que se extinguió hace millones de años, ¿vale? Yo recuerdo lo de Orson Welles, pero bueno, la película de Orson Welles, el programa de radio, ¿no? Sí. Astrónomos ucranianos, astrónomos de la Academia de Ciencias de Ucrania, durante la guerra, bueno, que todavía sigue, eso fue el año pasado, hizo un comunicado en principio a la comunidad científica de que estaba observando con una serie una especie
experimentación científica, objetos ante ciertas, digamos, estratos de la atmósfera que no deberían estar ahí, ¿vale? Que luego, bueno, hubo una recontra por parte de concretamente Aviló, pero quiero decir, ahora el relato, como ahora son fenómenos aéreos no identificados, no ovnis, que eso parece cosa de friki, pues los científicos se han atrevido a meterse más en ese ámbito. Y hay que ver el comité, que son como 20 personas casi, entre hombres y mujeres, científicos de todo tipo, que es el comité ese enorme que asesora a esta agencia, a esta oficina del Pentágono. Fue el año pasado, creo que fue lo último que presentó Kirkpatrick, porque ahora el que dirige esa oficina es otra persona. Ahí se veía un plantel de un montón de científicos diciendo que, bueno, nosotros nos comprometemos a analizar toda esa información, eso diciendo los científicos, pero decían ellos, pero mira, si me vas a pasar un vídeo, no me lo cortes en la parte más importante. Si quieres que yo te analice lo que hay, dámelo entero, ¿vale? ¿Por qué? Porque parte que supone que son de secreto de Estado. Hombre, aunque yo recuerdo que Jimmy Carter también dice que iba a revelar toda la documentación que tenía. Ahora lo dice Trump. Y por eso. Ahora Trump. Pero te digo, y allí en Estados Unidos hay, en la propia política, división de opinión acerca de esto, de lo que supone que son esos WAPs. O sea, hasta el punto de que esos WAPs, ese nuevo relato, tiene peso en el gobierno. Pero algunos se preocupan porque son objetos que entran y salen del espacio aéreo norteamericano y no saben cómo. Y nuestro pedazo de ejército, ¿dónde está? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es una cosa que ya reclamaban aquí en España hace millones de años, pero ahora parece que han descubierto el fuego. Pero eso se está debatiendo ahora en Estados Unidos. Pero entonces el fenómeno es real. O sea, que ocurren que entran objetos que nadie sabe de dónde vienen. Sí. Eso sí. Y eso no es que lo diga yo. Lo dice un señor y un plantel enorme de científicos, allí sentados en un comité enorme en una rueda de prensa con periodistas de todo el mundo. Otra cosa distinta es que esos WAPs sean extraterrestres, o de otra dimensión. Pero eso me imagino que llevará entrando desde hace un montón de tiempo. Claro. El problema es que yo creo que siempre la NASA siempre ha tenido ciertos problemas para llegar a lo que es el ciudadano en general, ¿no? Con el Apolo 13 fue que empezaron para que animar a los niños, para que se estudiaran más sobre la NASA y tal, que llamaron a una profesora y bueno, pasó lo que pasó. Pero creo que también es que en todo este tiempo se ha metido mucho miedo en ese aspecto. Y como está el mundo ahora, la gente igual, el pensar ya de por sí nos estamos bombardeando nosotros, el saber también que hay otra cosa de fuera que también está entrando, al final vamos a crear una sociedad basada en el caos, de que todo el mundo tiene miedo. Es verdad que ahora tenemos más acceso a la información, pero también es verdad que la gente mucha no quiere saber debido a eso. Eso es un buen punto, ¿vale? Porque... Y que antes también los ejemplos que habían, es que, a ver, claro, en los años 50 ahí hubo como un auge del tema fenómeno ovni, luego ya se fue desfasando, pero luego ya a partir de los 80, los 90 o los 70 también, aquí también empezaron a haber grupos o grupúsculos de fenómenos un par de ovni, locos que estábamos ahí pero unos que eran serios y otros que no, que al final tuvieron una fama, sacaron rédito de eso y la gente se... Pero es que hoy en día también pasa lo mismo. Ya, pero ahora, que está que ahora la más gente escondido. y que la gente tiene más acceso a la información y puede discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero aún así yo creo que desde siempre se le ha metido mucho miedo a la población con el tema ovni. Por eso, porque es algo desconocido, algo que no controlamos siempre da miedo. Mira. Y viendo cómo está el mundo ahora, más miedo da, y por eso yo creo que a la gente sí le interesa, pero quiere apartarlo un poco. Hay dos apuntes que yo puedo hacer sobre lo que dices, pero tienes razón, ¿vale? De una parte, y esto es una cosa que descubrieron, como quien descubre el fuego, te digo, ¿vale? El primer comité de investigación, que en este caso lo formó Trump antes de irse, porque quería averiguar si había cualquier proyecto extraño por ahí financiado sin que él se enterara, pues se hizo una investigación por parte de creo que fue el Congreso de los Estados Unidos, hay un departamento determinado, y entrevistaron a un mogollón de testimonios, recopilaron un mogollón de casos, ¿vale?, de diferentes fuerzas aéreas, o sea, digamos, fuerzas de seguridad del Estado, la Fuerza Aérea, la Marina, y un apartadito pequeñito, rosa del uniforme, pues decían que se habían encontrado con que era difícil en ocasiones conseguir un testimonio de un profesional militar por miedo
al sesgo, a que los demás lo hacen de loco, ¿vale? Y que eso podría, pues, traer consigo que la información que podría ser sensible para la seguridad nacional, pues no se recabase al 100% y, bueno, que ahí, digo, descubrieron cómo de un modo u otro, a veces el testigo no quiere contar lo que ha vivido para que no lo tomen por loco. Y por otro lado, si no hay una razón de ser para un gobierno, ¿qué hace el gobierno? La principal causa de un gobierno es solucionar problemas. Pero cuando no los hay que crearlos. Porque si no, ¿qué hago yo aquí? De todas maneras, yo creo que ya problemas hay. En la vida en general, aunque tú no los busques, hay problemas. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que al final los gobiernos en general funcionan a hostias, hablando mal y pronto. O sea, con todo este tema OVNI que se lleva investigando desde hace mucho tiempo, lo han tenido ahí escondido para que nadie supiera nada. Casi 50 años, sí. Vale, pues has tenido todo este tiempo para para preparar y tener un plan. El tema pandemias, hemos tenido pandemias durante no sé cuántos años. Sí, pero no. Y no hemos tenido un plan de pandemia. O sea, nosotros funcionamos a hostias. Mira qué pasó con el 11S. Desde el 11S nuestra manera de viajar ha cambiado y ha tenido que pasar a un atentado terrorista para tener más seguridad en según qué cosas. Evidentemente hay cosas que no estamos pendientes hasta que no pasan, pero en temas de aviones, en todo lo que es en seguridad, hemos tenido que ir a hostias para cambiar y mejorar. Jolín, hemos tenido tiempo para ir teniendo planes. Cuando avanzó la ciencia en el siglo XX, fue con la carrera espacial. ¿Por qué? Porque querían los norteamericanos llegar antes que los rusos. ¿Vale? Y de ahí tenemos un montón de cosas, desde el microondas hasta los pañales. Son todos inventos de la carrera espacial. Pero ya los rusos, bueno, están ahí. Digamos, está un poco poniendo el dedo en la llaga. También está China, que parece que no, pero está ganando terreno. Pero ya no está Bin Laden, no está Saddam Hussein, no hay terrorismo internacional, o lo hay, pero ya no parece. Están en las Malvinas. Ya parece que no hay miedo a eso. Luego llegó un miedo nuevo que fue la pandemia, pero también lo pasamos. El miedo hace falta de un modo u otro. Claro. Si yo quiero pedir financiación a nosotros también es lo mismo. Si yo quiero pedir financiación y decir a los contribuyentes que hay que pagar más impuestos porque vienen los extraterrestres a invadirnos, bueno, ya hay los americanos con los hay un plan en Estados Unidos para si llega una invasión extraterrestre. Japón está haciendo lo mismo. Marco, por favor. Yo, a raíz de lo que estamos comentando, una de las incidencias que quería hacer notar era el hecho de que el lenguaje tiene la capacidad de modificar y de modular el pensamiento. Si os fijáis, y eso los sociólogos lo saben perfectamente, constantemente están haciendo nuevos términos, nuevas nomenclaturas para especificar determinadas cosas y, queramos o no, nos estructura. A nivel global nos estructura. Es muy curioso que antes, y acierto esta introducción para hablar del fenómeno OVNI, antes se le llamaba OVNI, objeto volador no identificado, es decir, ya se daba por sentado que era un objeto que volaba, que no se sabía qué era. Ahora la terminología UAP significa fenómeno aéreo desconocido, es decir, aunque sea una sutileza muy fina, pero ya viene como a ampliar la posibilidad de lo que es, sin decir que son ovnis. No sé si queda claro lo que quiero expresar, es decir, ante algo que pasa en el cielo, antes se decía era un objeto volador no identificado, es decir, ya implícitamente se reconocía o tácitamente se reconocía que era un objeto que volaba, y ahora es un fenómeno aéreo que puede ser cualquier cosa, desde un reflejo, desde la luna, desde una condensación electromagnética, cualquier cosa. Es decir, queramos o no, eso modifica el pensamiento. Tiene un efecto sobre la consciencia. Y es lo que decía, lo estamos viendo constantemente, nuevas terminologías, nuevos procesos, nuevas cosas que de alguna manera estructura. Yo no sé si eso es una forma de acotarlo y de definirlo mejor, o es una forma de desvirtuarlo, ¿no? de desmenuzarlo, como prestar fuera la atención. El fenómeno OVNI, yo por ejemplo, ahora que estabais hablando, acordaros que ¿qué año sería? Los 70, 80, ¿no? El Parlamento inglés llamó a Antonio Rivera y a José Luis Grifol para que ellos, como investigadores y divulgadores del tema, explicase a la Cámara de los Lores qué era el fenómeno OVNI, es decir, a nivel
de un gobierno, en este caso el inglés, querían saber de expertos en el tema, en este caso además españoles, para que les explicasen sus experiencias y su conocimiento. Es decir, está claro que de puertas adentro, en los secretos de palacio o en las estructuras de poder, hay información, se ha buscado información, se tiene mucha información que evidentemente no ha llegado a la masa. Y si ha llegado, es muy probable que haya sido condicionada buscando un efecto específico que puede abarcar desde el dar a conocer hasta el desvirtuar, porque hasta el de desvirtuar el tema, porque realmente tiene una implicación, y ese era el centro un poco de la conversación, tiene una implicación sociológica impresionante, porque cuando en los años 70 se hablaba de OVNI, o de seres que nos visitaban, antes tú lo has nombrado, Nando, el fenómeno aquel del programa de Orson Welles. Sí. Eso, viéndolo en la distancia, está claro que aquello fue un experimento de laboratorio para ver el efecto de una realidad OVNI, que en ese caso se presentó evidentemente en plan invasivo, en plan aterrador, para ver el efecto. Es decir, fue un estudio sociológico, porque sí. Lo que no se explica es que si hubiese sido la iniciativa de en ese caso Orson Welles, que era programador, locutor de un programa de radio, hubiese tenido esa iniciativa, con el caos que creó, no fue ni siquiera amonestado, o sea, ni siquiera multado. O sea, vamos, eso es inaudito. Es decir, es lógico pensar que había un interés de vamos a ver qué pasa diciendo esto. Y yo creo, conociendo la naturaleza humana y conociendo la naturaleza del fenómeno OVNI desde la parte que yo lo conozco, que el fenómeno evidentemente sigue siendo tergiversado, manipulado, sí. Y que no sabemos prácticamente, como decía mi madre, de la misa a la mitad. Sí, yo creo que Orson Welles no sabía el alcance que te iba a tener aquello y hasta él mismo le sorprendió. Pero creo que hoy en día ya la gente, con lo que se ha hablado, yo creo que se lo han un poco pasado a un lado, ¿no? Y la gente si ve una lucita o ve cualquier cosa o se lo dicen, porque ya no lo ponen ni en el periódico, porque antes lo ponían. En los años 70, 80 salían los periódicos. En los 90, yo tengo recortes de periódicos. En primera página. Ahora ya no sale. No se ve ni objeto, no se ve nada, todo el mundo lo ve, pero nadie encuentra nada. ¿Entiendes? Entonces ya ahora solamente hablan los políticos. Y desde que salió este señor Aviló en el Congreso de Estados Unidos, ya al meter la política, ya ahí se empezó a desvirtuar el tema. No, pero no es su causa. O sea, nombres Aviló, pero no, la causa de él no es. Se politizó incluso más aún cuando apareció este señor David Grush, que eso fue más reciente. Que, bueno, resultaba ser un señor retirado que pertenecía al Departamento de Inteligencia, creo que de la Fuerza Aérea, militar, como digo, de carrera, que creo que llegó a servir también, y que empieza a decir abiertamente que conoce a personas que le han declarado, personas de su credibilidad, que le han declarado que han sido testigos de naves no humanas y de seres no humanos que están en propiedad de los departamentos de los Estados Unidos. Y eso lo firmó delante del Congreso. O sea, además habían dos pilotos de la Armada, uno sé que era Gimbal, o que se le conoce como Gimbal, y el otro no recuerdo muy bien, ambos testigos y que grabaron fenómenos aéreos en su bombardero, ¿no? Pero es que estamos hablando solamente de Estados Unidos, pero es que todos los gobiernos tienen aparatos. Ahora Rusia, España también tiene. Es lo que está en el candelero. Mira, claro. España fue uno de los primeros países en comenzar a dar la desclasificación, que también fue hecha, bueno, así como está, pero fue uno de los primeros en iniciar ese proceso de desclasificación, también por la presión pública. Porque sí, yo creo que tergiversaron un poco los expedientes. Por decir algo.
porque hubo una recogida de firmas por parte de investigadores aquí de España para que eso sucediera. El caso es que al final se hizo. Se hizo de aquella manera, pero se hizo. ¿Qué ocurre? Que luego le siguieron la británica, los argentinos, en fin, que años después hemos descubierto que hay departamentos destinados, bueno, en Francia está el GEPAN, que creo que todavía existe, ¿vale? Que está ahí desde los años 70, ¿vale? Y es dependiente del gobierno principalmente, que es un departamento que investiga avistamientos ovnis. Claro. ¿Vale? Marco. Es que yo creo que como estamos viendo últimamente y sobre todo de una manera más manifiesta desde que hace 4 años la sociedad a nivel mundial vivió lo que vivió y ya cada vez tenemos más claro de que hay como una especie de mano oscura en el poder que dictamina las líneas, marca las líneas rojas que se pueden pasar y que no se pueden pasar. Eso es un concepto que cada vez más gente lo tiene en mente, lo tiene claro, pero eso ha existido siempre. Si nos vamos al tema OVNI, fue famoso Allen Hynek, ¿no? El astrónomo que fue contratado justamente para explicar y para desvirtuar los primeros casos de avistamiento que se producieron en los Estados Unidos en los años 50 y les salió rana porque se quedó súper convencido de que algo había que no sabía explicarlo y digamos que cambió de bando sin haberlo querido. Luego tenemos, por ejemplo, el psiquiatra de Harvard, John Edward Mack, que era uno de los más profundos y serios investigadores del caso de lo que es la abducción, ¿no? Y que murió de manera misteriosa cuando iba a hacer un congreso en Londres en el que había anunciado que iba a hacer unas revelaciones que podrían cambiar a la humanidad el concepto. Es decir, lo hemos visto también en otras esferas que no tienen nada que ver con el OVNI. Por ejemplo, ahora me acuerdo aquel científico, la máxima eminencia mundial sobre el grafeno, que fue en plena aquello que pasó hace 4 años, cuando estaba haciendo la divulgación de los efectos del grafeno, y cómo fue delante de las cámaras, fue eliminado y misteriosamente, es decir, parece ser que hay determinadas personas que con determinados conceptos pueden pasar determinadas líneas rojas y quien tiene el poder no autoriza, no tiene bien visto que eso pase. Y en el tema OVNI estaba hace tiempo. Yo creo que también a nivel sociológico está cada vez más integrado la realidad OVNI. Antes, los años 70, vuelvo a decir, cuando yo empezaba, eran 10%, por decir algo. Es decir, yo hablaba con 10 personas, nadie pensaba en el tema extraterrestre. Ahora hablo con 100 y 90 ya lo tienen integrado y lo tienen asumido. Por eso yo creo que a nivel de quien rige los destinos o guía a la sociedad o intenta guiarla, yo creo que el tema OVNI evidentemente no ha podido tenerlo entre sus manos y lo libera un poco para que se hable, porque no puede negarlo. O sea, todo el mundo lo ve con la cantidad de teléfonos móviles, de cámaras. Antes veíamos en los años 70 veíamos una foto OVNI a colores y era aquello poco menos que la panacea. Ahora pones en internet y ves miles, pero cada día. Entonces, es decir, llega un momento que el fenómeno ya no se ha podido eliminar. Entonces, hay una conspiración para dar a conocer el fenómeno sin dar a conocer el fenómeno realmente, porque quien lo intente dar a conocer realmente como es, ese lo tiene crudo. O sea, no, ciertas líneas rojas que no está bien visto que se pase. Que se hable de algo, vale. Si se tiene que hablar, se habla. Claro. Pero el que... Lo confirme. No. O lo afirme. Sí, no, pero la cuestión es, si se ha de hablar, yo doy el relato. Claro. ¿Vale? Eso es lo que hacen los gobiernos. Si tiene que hablar de esto, vale, pero yo pongo el relato. Se va a hablar, pero como yo digo que se hable, ¿vale? Por eso está Carlos, yo creo que se puede hablar, pero lo que realmente se quiere tener muy en cuenta es el efecto de eso que se dice. Es decir, porque de hablar se puede hablar. Ahora, si eso que dices va a producir determinados efectos que no interesan,
ahí ya no puedes hablar, ya no puedes seguir hablando. Porque es lo que decía, el lenguaje tiene la capacidad de cambiar la estructura de pensamiento de una persona. Y es lo que decía, estamos viendo, por ejemplo, antes hablamos de las películas, ¿no? Ahora hay un concepto que ya está totalmente integrado, primado negativo. O sea, yo se lo digo a mí, yo si pudiese hablar con mi padre, oye, primado negativo no entendería, pero ahora las personas hablan de, sobre todo que estamos en estos temas, primado negativo, ya vemos, ya sabemos que hay, es decir, ya tenemos estructurado el pensamiento hacia una realidad y como ese pensamiento crea la realidad, ahí está. Por eso de hablar se puede, pero si lo que vas a decir va a producir un efecto que no interesa al que las cosas vayan, vamos, tú no duras, o sea, es un decir, no duras menos que el caramelo en un colegio, que es lo que decía, lo que le pasó al doctor alemán estaba hablando del grafeno, que los efectos del grafeno, y mira que era la máxima autoridad mundial del grafeno, estaba hablando a la población del efecto, o sea, vamos, es que no duró, ¿qué duró? ¿Un mes? ¿Pero qué le pasó supuestamente? Yo no me he enterado de eso del señor, la noticia esta del grafeno, ¿qué le ocurrió? No, había en plena situación de pandemia, en el 2020, había un científico alemán que no recuerdo el nombre, que hacía desde su casa, emitía, él era una máxima autoridad en el grafeno y estaba explicando los efectos del grafeno en el ser humano, cómo actuaba, para qué servía, una divulgación científica. Sí. La máxima autoridad, pues, se hizo famoso en aquel tiempo, en los 2020, porque en plena emisión en directo la policía entró como si ahora entrase ahí donde estáis reunidos ahora vosotros, entró la policía, empezó a retirarlo todo, a llevárselo, se lo llevaron, salió, me parece que salió libre, pero al mes murió en extrañas circunstancias. Curioso. Mira, un ejemplo quizá no tan drástico podría ser Bob Lazar, que él afirmó en los años 70 que formaba parte de un plantel de un montón de científicos, de ingenieros, para una especie de programa de retrotecnología, y dice que él vio naves y entró en una de ellas y dice que aquello era demasiado pequeño para un humano, que quien quiera que pilotara aquello tendría que ser bajito. De hecho, hizo unas cuantas preguntas que nadie le quiso responder, ¿vale? Y él, entre otras cosas que dijo en los años 70, eran dos cosas. Primero, que él se dio cuenta de que los modelos con los que estaban investigando de propulsión tenían que ver con la materia, con antimateria. Y él dice que, basándose en esos modelos, en los 70 estaba muy enfadado, y sigue enfadado con ello porque dice que tendríamos energía limpia para siempre, o sea, ni la nuclear, ni la eólica, con unos diseños que él vio allí. Dice que cualquier gobierno podría tener energía para todo, o sea, quiero decir, no tendríamos una crisis energética como tenemos ahora. Y a eso le cargaba mucho, porque a él no se lo dejaron publicar, no dejaron decir nada. Y otra cosa que eso de momento no se lo ha demostrado, pero él habló de que allí, con esas naves, habían descubierto un elemento que llamaban el elemento 115, que en los años 70 no existía, no estaba en el cuadro de elementos, la tabla periódica. La tabla periódica que nos enseñaron en el colegio. Ajá. Pues ya está. Hace 2 o 3 años alguien dijo, pues mira, existe un elemento que vamos a llamar el elemento 115, y ahora aparece dentro de la tabla. Y este hombre habló de eso hace, pues, curioso, los años 30, ¿vale? Curioso. En fin. Pero dile a los contactados y a los que han visto objetos que no existen. ¿Quién dice eso? No, digo yo. Pero el problema está en que esa discusión ya ha quedado un poco atrás, ¿de acuerdo? Otra cosa muy distinta es que haya investigadores, como Manuel Carballal, cuando tú le preguntes sobre esto y te diga, bueno, pues dependerá del caso, ¿vale? Porque realmente este tipo de cuestiones son así. Un caso no te explica todo lo demás, ¿vale? Pero otra muy distinta es que te digan que no es así. Lo que te pueden decir es que lo que tú crees que es, pues no tiene por qué. Que tú veas una luz. Manuel Carballal tuvo una experiencia con Javier Sierra y con Grifols en Montserrat. Lo sé. Pero yo también le he preguntado sobre este tipo de cosas y esa es su respuesta. Dice, los casos hay que investigar uno a uno, ¿vale? Que yo ya en mi experiencia no explica todas las demás, ¿vale? Pero te digo,
más allá de eso, que tú veas una luz en el cielo no significa que sean extraterrestres. Por supuesto. ¿Vale? Que tú no lo sepas identificar no significa que el objeto no sea identificable. ¿Vale? Que esa es la tarea del investigador. Digamos que esa es la discusión que ahora hay. Luego hay pequeños grupúsculos por ahí, hay una parte de la ciencia que es más negacionista que científica, que te dice que lo no demostrable no existe y punto. Pero bueno, en fin, decía Carl Sagan que había una falacia muy importante que la ciencia debería erradicar, que es que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Claro. Pero bueno, hay otro punto que quisiera introducir en lo que quedan algunos minutos todavía del debate. Este filósofo que se llamaba Tony Milligan apunta a un dato concreto que tiene que ver con ese relato de los alienígenas en la antigüedad, ¿vale? Que todo el mundo se acuerda de von Däniken, pero nadie se acuerda de Peter Colosimo, un escritor, ¿vale? Exactamente. Que escribió un libro un par de años antes que se titulaba No somos los primeros, o sea, más claro eso que el agua. Pues dice, este hombre dice que las narrativas de visitas extraterrestres también han intentado, dice palabras textuales, repetidamente secuestrar y sobreescribir la historia y la mitología de los pueblos indígenas, lo cual amenaza nuestra comprensión del pasado. Eso es lo que opina el señor Tom Milligan. No sé qué opina. Hay muchísimos Bueno. mitos y muchísimas anécdotas que contar con el tema de indígenas en distintas partes del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de la diosa Orejona, que tú te acuerdas muy bien, Carlos, ¿no? Que tú me lo has contado. En los Aymara, en la Los Titicaca. Sí, sí. En la Altiplano, perdón. Que apareció una mujer de que yo identificaba. Hay como una leyenda figura allí femenina. escrita, no sé qué veracidad tiene, pero bueno, el pueblo Aymara es una anomalía muy curiosa entre los pueblos del altiplano peruano. Sí, bueno, que apareció una mujer y les enseñó pues truquitos para cosechar mejor, incluso un lenguaje nuevo, un idioma nuevo, no sé si... El Aymara. El Aymara, que es curioso, ¿no? Ve por sí mismo el propio idioma, ¿no? El- Si te acuerdas más datos. Sí, hay un matemático, creo que alemán, que se interesó por esta cultura y sobre todo por el Aymara. Esto habló de una época en la que se estaba teorizando sobre hacer un lenguaje unificado como el Esperanto y no sé qué. Pues este matemático analiza el Aymara y descubre que es una cosa muy rara, es como una especie de sopa de letras, que dice, él no, cuando lo hizo no tenía Google Translator, pero dice que es algo parecido a eso. Dice que con un simple algoritmo matemático, con ese programa, él puede traducir cualquier idioma a cualquier idioma. O sea, con el Aymara. Esto lo dice un matemático, ¿vale? Con un software que no te diseñó. En fin, y eso es un lenguaje que no es de evolución natural. Los lenguajes de evolución natural no hacen eso, ¿no? En fin. Pero sí es cierto que existen un montón de leyendas en los que apuntan a que los dioses vinieron del cielo. Hay otras que no, ojo, ¿vale? Pero la pregunta es, estos teóricos de las visitas de los extraterrestres en la antigüedad están tratando de secuestrar la mitología y decir que en vez de ser dioses mitológicos son seres extraterrestres. Eso sería lo que apunta este señor. Bueno, eso es otro debate, ¿no? No, es parte de este debate. Es parte de lo que él asegura que es lo que está provocando Los también. antiguos astronautas, dices tú. Exactamente. Pues no lo sé. Yo pienso que, y Marco sabe lo que yo pienso, que es eso mismo lo que yo lo que creo, ¿no? La teoría de los antiguos astronautas, que no es que vengan de otro sistema solar, ni que vengan aquí con el bañador a pasar el verano aquí en la playa, no. Son de aquí. Y ya está, no, es lo que pienso yo. Sí, o sea, hay una posibilidad. Yo entiendo lo que Y yo quieres creo decir. que la mayoría de la gente, tanto Tony Milligan, el 68% de la población de Estados Unidos piensa también lo mismo, casi. Creen que los ovnis que existen los ovnis y que son extraterrestres. Sí, es cierto. Y de hecho, él es británico y en Gran Bretaña dice que hay un enorme porcentaje de personas que dicen haber visto un ovni. ¿Vale? Claro, y luego él pregunta en Estados Unidos, hay una pregunta que han hecho en algunas encuestas, si los estadounidenses piensan que el gobierno sabe más de los ovnis
que no cuentan, y hay un importante porcentaje de personas que dicen que sí, que creen que es verdad, que el gobierno no cuenta todo lo que sabe de los ovnis. Pero eso no es culpa únicamente de los investigadores, No, por supuesto. ni del fenómeno. Hasta Donald Trump se ha puesto a decir que Sí, cuando él llega al sí. gobierno va a contar todo lo que Y sabe. Bill Clinton también, con el Bill área Clinton. 51 y todo el tema. Que luego fue Bill Clinton en el 51 y volvió y dijo, pues yo no vi ningún ovni. Sí, bueno, cualquiera se lo Sí. enseña. Marco, Ya, pero hizo luego el anuncio público, quiero decir, ¿tú me entiendes? lo saca la película ahí. El relato, por lo general, el problema de que los Estados Unidos están ocultando información del gobierno, no siempre ha venido de la gente de la calle. Ya, Sobre todo por han usado supuesto. los propios políticos. Así que, Pues mira, Bill Clinton era un obsesionado del tema OVNI, él y Hillary, y tenían una conexión ahí muy fuerte con David Bowie. Me dirás tú qué relación tienen ellos, pues la tienen. Ya tiene. Y bueno, ellos tenían una obsesión con el tema OVNI, todos los temas de su conversación era tema OVNI y todo eso, Sí. entonces no entiendo cómo... Se reunían todos los fines de semana Él y solicitó- hasta incluso visitó el área 51. él solicitó comprobar si realmente existía el Área 51 y visitarlo. ¿Vale? Lo que pasa es que luego se adelantó, creo que fue el propio Pentágono, o la CIA, sí. Y en su cuenta de Twitter, fíjate tú qué misterio y qué conspiranoica, en la cuenta de Twitter de la CIA, porque tiene cuenta de Twitter, Sí, cuenta que sí, que es verdad que existe el Área 51. Ahora la gente pregunta es, vale, si hay un Área 51, ¿dónde están las 50 que hay antes? ¿Y qué hay dentro de todas esas 50? ¿Por qué se llama área 51? Exactamente. Bueno, pues Clinton llegó a ir porque lo solicitó, pero luego dijo, bueno, yo fui, pero no me enseñaron ningún ovni. En fin, hay una especie de dicho en las teorías de conspiración que dicen que al presidente se le cuenta todo, si lo pregunta. Si no lo pregunta, no se le cuenta. claro. Y un político que no quiere meterse en rollos, pues sabe lo que tiene que preguntar y lo que no, y ya está. Es mejor que no se meta al lío porque si no los congresistas se lo cargan. Marco, ¿tú qué piensas sobre ello? Yo creo que es inevitable, es decir, a medida que nosotros, a nivel de la ciencia, nuestra concepción de la realidad se vaya modificando porque se van integrando nuevos conceptos que nos hacen comprender cosas que hasta ahora son inexplicables, nuestra concepción de la realidad cambiará y entenderemos que ha pasado siempre. Lo que pasa es que nosotros, los que hemos cambiado, somos nosotros que lo veremos diferente. Por ejemplo, los milagros de Jesús seguramente tendrán una explicación científica que, a medida que como humanidad avancemos en la ciencia, podremos explicar los milagros que hacía y dejarán de ser milagros para tener una causa. ¿Por qué digo esto? Porque desde que el hombre hemos empezado a integrar la posibilidad de viajar en el tiempo, de ver la concepción del tiempo, que dicho sea de paso, la física es lo único que no sabe explicar, no puede explicar lo que es el tiempo. O sea, es una variable en función de otras variables, pero no te explica lo que es el tiempo, no sabe lo que es el tiempo. Ellos dicen que es una propiedad del universo. Exacto. Sí, pero Es como dicen, decir que el agua moja. El Es espacio decir, tiempo. No, el espacio no puede es vivir. eso, o sea, a medida que nosotros avancemos, entenderemos más concepción del tiempo que ahora estamos limitados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fue el último congreso, el World Congress, el Ufology World Congress aquí en Cataluña, la última edición, tuve la oportunidad de hablar con el psiquiatra que actúa como psiquiatra, haciendo una intervención sobre un testigo de un fenómeno ovni en Argentina. La película se llama Testigo de otro mundo. Entonces, dentro de la película aparece un psiquiatra que le ayuda a hacer una regresión, lo lleva para ver qué pasó en ese momento, qué mensaje tuvo, lo que vivió. Además, una investigación que en la película aparece Jacques Vallée, que es un mítico en la investigación. Sí. Pues hablando con este psiquiatra que estaba no invitado como ponente, pero sí como invitado especial en el Congreso, él me decía una cosa que me lo hizo a nivel de confesión, que a él le estaba impactando mucho a él y a su equipo de estudio. Él decía, dice, Marcos, es impresionante y no le podemos dar una explicación. Cuando nosotros ponemos en un estado de relajación especial, no de inducción, sino de relajación para que en ese estado de, no me gusta llamarlo hipnótico porque él no lo dijo, hipnosis. Dice, pero en ese estado en el que puedes viajar al pasado, de tu pasado, y vivir y ser consciente de lo que pasa. Es como una meditación guiada. Dice, pues una de las cosas que nos ha sorprendido y que se ha repetido muchas veces es que cuando estos seres
se van al pasado e interactúan con alguien, si nosotros le hacemos preguntas a ese alguien a través de la persona que está en un estado de inducción, interactúa con nosotros. Y él me decía, Marcos, dice, ¿tú ves la implicación que tiene ese hecho que está constatado? Es decir, llevamos a la persona a un estado de su pasado, que él lo tiene memorizado en su cuerpo. ¿Tiene? Además, cuando él me decía que cuando hacen estos análisis y estos estados están, o sea, lo más científico posible, ¿eh? Es decir, dice, vamos a ver a una persona que está en el pasado de esa persona e interactúa con nosotros que estamos en el futuro de aquel pasado. Dice, ¿tú sabes la implicación que tiene eso? Es decir, pasado, presente y futuro cambian de concepto. Es decir, puedes estar o podemos estar en el pasado y en el presente. Y ahí es donde empieza a ligar la posibilidad de lo que dices tú, que a lo mejor una serie, no digo todos, porque conozco un poco el tema OVNI, no me las voy a dar de experto, pero por ahí arriba hay muchísimas cosas. Pero sí que es cierto que puede ser que haya una humanidad, que seamos nosotros en el futuro, que del futuro está viniendo a nuestro presente para dar esos impulsos de cambio para que podamos ser lo que ellos son. En definitiva es un poco, no digo que tenga que ver, pero sí es lo del caballo de Troya, entiendo que es un poco lo del caballo de Troya de JJ Benítez, que él siempre asegura que esos conocimientos en las que él se basa para hacer ese escrito, es decir, la posibilidad de que alguien vaya al pasado, era un conocimiento que estaba en manos de una élite de militares que estaban trabajando con eso. Es decir, él siempre ha defendido esa teoría. Sí. Y luego estaba el padre Ernestini, que había, no sé si era el padre Ernestini, aquel que había hecho el cronovisor, que era capaz de fotografiar el pasado, que es una máquina que está, es decir, la posibilidad de estar en tres estados del tiempo diferentes es real, y eso tiene que ver con nuestra conciencia y con nuestra concepción de la realidad. Es decir, poquito a poquito a lo mejor acabaremos entendiendo que es muy probable que alguien de los que nos están visitando vienen desde el futuro para ayudarnos a que lleguemos a ese futuro en el que ellos están. Desde luego eso nos vuelve un poco tarumbas, es decir, nos hace nuevas conexiones neuronales que nos permitirán comprender ciertas cosas, pero el impacto es como cuando yo le decía a mi madre, que en gloria esté, que yo creía en extraterrestres, vamos, a ella aquello era un shock que no podía asimilarlo. ¿Entiendes? Entonces, hay una hipótesis muy interesante que se está incluso manejando en los círculos más importantes de la ciencia. He oído hablar de esto incluso a científicos así bastante que están en el ámbito de divulgación, que lo ve mucha gente, como por ejemplo, y gente joven, como por ejemplo Javier Santaolalla, no sé si lo conoce. Pues él hace poquito estuvo hablando, bueno, filosofando más bien, divagando, porque él últimamente está divagando demasiado, en el buen sentido, exponiendo una serie de teorías que son aplaudidas, o sea, teorías no, más bien hipótesis, que tienen su aplauso por la ciencia, como que simpatizan con eso, sobre el tema de la concepción del tiempo, ¿no? Es que igual es que realmente el tiempo no existe, sino que todo lo que estamos nosotros percibiendo es eso, pura percepción. Por lo cual es por eso que nosotros pues tenemos una percepción muy relativa, o sea que cuando dormimos el tiempo pasa muy rápido muchas veces, o cuando una persona entra en coma y de repente se despierta ha pasado solamente un instante, ¿no? Entonces las teorías que se están manejando es que todo está ocurriendo a la misma vez, por eso a lo mejor lo que tú estabas comentando puede tener cierto sentido, ¿no? Porque todo ya ha ocurrido y todo ya ocurrió, lo que pasa es que nuestra percepción de la realidad, nuestro cerebro, tiene una percepción lineal. Es como una película, te voy a poner un ejemplo. Estás viendo una película en el cine, la película Titanic. Todo el mundo sabe, el espectador sabe, ya que todos la hemos visto, que lo que va a ocurrir al final, que Leonardo DiCaprio se muere congelado porque la chica no le cede la tabla, ¿no? Bueno, lo que yo sé de Titanic es que el barco se hunde. Todo lo demás es otra historia. Es que es una egoísta, tío. Podría haber realmente la villana de la película Rose. O sea, nosotros que estamos fuera de ese universo, que es de la película, somos capaces de rebobinar, darle para adelante, para atrás, y sabemos lo que va a ocurrir. Ya sabemos todo. Pero los personajes que están dentro de la película no lo saben. Los que están viviendo la película en ese momento no lo saben.
Entonces es un poco ese símil, ¿no? Quizás pues hayan entidades o sí, entidades que son suficientemente inteligentes como para ver más allá de esa percepción que tenemos nosotros, o sea que es algo muy plausible en ese sentido. Mira, a nivel atómico, a nivel subatómico, yo recuerdo una vez una noticia que leí, digo que leí, otra cosa que la entendiera. El titular decía, hemos conseguido cambiar un evento del pasado desde el futuro, a nivel atómico, ¿vale? Porque hay partículas subatómicas que pues, están en el presente, en el pasado y en el futuro al mismo tiempo. Yo me pregunto, ¿existe el futuro? Sí. Lo que pasa es que viaja a un... Tú lo dices, concreto. Nosotros viajamos al futuro. Pero claro. Es que, a ver, antiguamente, y me remito a la Biblia, cuando Jesucristo, los apóstoles no lo creían, y entonces dice, ¿qué hago para que me crea? Y entonces uno dice, yo quiero ver el pasado. Y entonces le enseñó el pasado. Uh-huh. Otro dice, quiero ver el futuro. Y dice, pues acompáñame y siéntate aquí en el río. Y después de 2 horas dice, ¿has visto el futuro? ¿Has visto pasar el agua? Nada más. No es el futuro. Ya, es verdad, pero desde el punto de vista de la física, ¿vale? Cuando esto es una cosa que hizo este hombre hace muchos años, el físico que estaba en una silla de ruedas, el señor parapléjico. No, gracias, lo siento mucho, pero no me acordaba. Bien. Sí. Él hizo una apuesta, ¿vale? Y apostó que pues invitó a todo aquel que haya venido viajado en el tiempo en el futuro a que fuesen a un evento, no sé qué día, no sé qué fecha. Y bueno, no vino a nadie, o sea, dice, entonces los viajes en el tiempo no existen, ¿vale? Claro. El caso es que, desde el punto de vista subatómico, ¿vale? Eso es lo que decía, por eso digo, yo leí la noticia pero no lo entendí. El caso es que, desde un punto de vista de aquello que compone la materia, las partículas sí se comportan así. Hay partículas que pueden estar en 10 millones de lugares al mismo tiempo y sigue siendo la misma partícula. Como la neurona mía, que sube y baja. Puede ser. Y ahí han conseguido, no sé cómo, aplicar a través de una cosa que se llama entrelazamiento cuántico, pues aplicar un efecto en una partícula y ese efecto en esa partícula se modifica incluso en el pasado de esa partícula. ¿Cómo? Pues no tengo ni idea. Bueno, ¿vale? es más o menos como lo de las estrellas, ¿no? Que puede ser que ahora veamos estrellas que llevan muertas ni se sabe cuántos años. Exactamente. Es un efecto de la distancia, sí. Pues, es que imagínate, ¿cómo no puede haber futuro si con la distancia que hay se mide en años luz? O sea, es tanta la distancia que realmente no miras en tiempo, sino miras en años realmente. O sea, sí, es en tiempo, pero realmente puede ser que sí, que allá afuera sea otro plano y sea otro tiempo. Es que no lo sabemos. Lo que ocurre es eso, mira. Que Ahora exista el futuro. Perdona, que Marco está esperando. Sí, pero esa teoría te va a gustar. Ahora están teorizando sobre la posibilidad del tiempo negativo del universo, ¿vale? Que en el momento del Big Bang se obedece el universo hacia un lado. Sí, y el universo conocido y el no conocido. No, hay un universo, si la teoría de cuerdas es correcta, hay más de un universo, ¿vale? Y por desgracia, todos los demás, menos este, son desconocidos para nosotros. Marco. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Porque quería hacer 2 apuntes en base a las cosas que estamos diciendo. Tenía pensada una, pero a raíz de lo que habéis dicho del futuro, había pensado otra. ¿Tenemos tiempo? Dale. Sí, dale. Mira, una vez en los Estados Unidos se hizo un experimento psicológico, y esto lo explico en base al futuro. Y dividieron a unos chicos de la universidad, los dividieron en 2 grupos. Y el entrenamiento consistía en que había una parte del grupo que tiraba balones a canasta para mejorar su técnica, a base de tirar, el entrenamiento físico. Y había otros que el entrenamiento lo hacían solamente mental, es decir, se imaginaban tirando a canasta. Pero cuando se decía se imaginaban, era absolutamente con todo, es decir, sentían, llegaron a estar en un estado en el que sentía que tenían la pelota, el tacto de la pelota, el ruido de la pelota, la distancia, es decir, todo era un entrenamiento mental. Al final, tanto los que se habían entrenado físicamente como los que se habían entrenado mentalmente
habían llegado a un nivel de acierto en el tiro a canasta absolutamente extraordinario. Es decir, lo pongo esto como proyección a futuro, es decir, que eso se utiliza mucho en programación neurolingüística y en determinadas terapias, es decir, te proyectas a futuro como tú te ves, es decir, ya lo estás creando, ¿no? Si no tuviésemos esa capacidad de poder estar en el futuro o el futuro no existiese, sería imposible. Es lo que se decía, por ejemplo, a lo mejor de los perros. Los perros a lo mejor, es que el otro día leía un estudio en ese sentido, ellos no viven el tiempo lineal como nosotros, es decir, ellos viven, su conciencia está en un constante presente. Claro. No ven el futuro, o sea, ellos decían, sienten que su amo hace mucho tiempo que se ha ido porque su ropa cada vez notan menos el olor, pero ellos están en un constante presente. Eso con relación a la pregunta de si existe el futuro. Para mí sí. Y respecto a la otra, hay una película que invito a las personas a que, si no la han visto, la puedan ver, que es realmente, para mí, es una de las que contiene una serie de píldoras de información muy buenas. Es la película Arrival. La ficción de la película es que aparecen 12 naves en 12 lugares de la Tierra y intentan entrar en un contacto de lenguaje con las personas. Los protagonistas es una lingüista y un matemático, pero fijaros, que es lo que decía al principio, en la ficción de la película, la lingüista, tratando de entender el lenguaje con que esos seres se comunican con ella, que es un lenguaje basado en círculos, su estado de pensamiento cambia, su estado mental cambia, porque hay una historia paralela de la realidad de la científica a nivel personal, y es que ve el futuro de su pareja y de su hija. Y en la ficción de la película, con esa característica de ir con su conciencia más allá del tiempo, es lo que le permite a ella, en la realidad de la película final, cuando está a punto de crearse una guerra generalizada, va al futuro, coge una información que se la da al presidente chino de la película y evita la guerra mundial. Es decir, va al futuro, trae una información al presente que cambia ese futuro. Es decir, la película, yo no sé quién la hizo, yo no sé el guionista, pero desde luego las pinceladas que da, ya que tanto se habla del primado negativo, también hay el primado positivo. Es decir, es lo que decía, que cómo el lenguaje cambia nuestra concepción de la realidad, y si cambia nuestro pensamiento y nosotros creamos la realidad, el lenguaje cambia la realidad, nos ayuda a cambiar la realidad. Un segundo. Me va a perdonar, por favor. Fini, ¿tú querías hablar algo? No se te oye. No. Bueno, me lo quitó Marco. Yo iba a decir lo de la película La Llegada, que los extraterrestres le regalaban un arma. ¿Qué era ese arma? El lenguaje. Porque con ese lenguaje no era lineal, sino que podía haber presente, pasado y futuro. Sí. Ocurre una cosa. Marcos, tú sabes, al menos dos idiomas, o el italiano y el español. Tú sabes que hay conceptos en italiano que no tienen una traducción directa en castellano. ¿Vale? Correcto. Sí, el francés también. Exactamente, y el francés también. Y japonés, yo... Sí, es cierto. Y sumerio. Claro, si seguimos así. Yo creo que eso... Yo creo que a eso se refiere. Podemos ir con el lenguaje a niveles de comprensión que a nivel cotidiano la gente pues no lo llega a percibir como tal, pero a mí me parece realmente alucinante. Y eso creo que es lo que trata de trasladar en la película. Mira, yo recuerdo el momento, todavía, puede que llegue un momento en el futuro que me acuerdo incluso de cuando era más niño, pero yo recuerdo cuando aprendí a leer y me di cuenta de que había palabras en todas partes, palabras que antes no veía, desde la caja de confle hasta el paquete de arroz que tenía mi madre en la cocina, y había palabras por todos lados y todos para mí eran como mensajes. Y lo primero que empecé a hacer es empezar a leer azúcar, coño, ¿y tú qué? ¿Sabes? A ese nivel, y de hecho sincero lo sabes, tu cerebro se expande de una manera brutal, ¿vale? Una vez que empiezas encuentras un medio de darle más información al cerebro, el cerebro se expande, crece, incluso a nivel neuronal, ¿vale? Y creo que es el mismo efecto, solo que extrapolado a un poco más allá,
Al menos lo que entiendo yo en esa película, que he visto unas cuantas veces. Y hoy leía una noticia de una chica en Alemania, creo que había sido, que durante 13 años, desde que nació, había estado encerrada por sus padres. Es decir, no había tenido comunicación con el mundo. Cuando la rescatan, pasados 13 años, evidentemente la cogen los médicos, los científicos, los psicólogos, y se dan cuenta que es imposible o dificilísimo enseñarle a hablar. Porque, y eso era una de las esencias que decía en este pequeño reportaje que vi hoy, que es que parece ser que la estructuración del pensamiento tiene que ver en las primeras fases de la etapa del bebé, cuando estructura el lenguaje a base de oír a sus padres. Es decir, pasado ese tiempo, recuperarlo se ve que es muy difícil, lo cual tiene su lógica. Es decir, porque si a nivel neuronal somos más moldeables de pequeños, de mayor es más difícil, ¿no? Entonces, es decir, vuelvo a hacer la incidencia, la importancia del lenguaje porque cambia nuestra estructura de pensamiento. Lo que pasa es que la tendencia que tenemos nosotros, la humanidad, tiende a ser global, o sea, el globalismo está como cambiando también esa percepción, porque después nosotros adoptamos palabras extranjeras, estamos empezando a adoptar palabras extranjeras que Claro, tienen su pero tú propio estás hablando significado. de percepción. Sí, y de percepción, claro. Al adoptar esa nomenclatura extranjera también nos está cambiando la percepción. Por ejemplo, Pero sí. eso puede ser que forme parte de una globalización, porque es decir, yo creo que la humanidad nuestro destino será ser todos uno. Es decir, a pesar de que en el tiempo es lento, pero a nivel cósmico es un segundo, la integración de todas las conciencias y de los modos de pensar diferentes dará un resultado X. Por ejemplo, cuando fue yo me acuerdo, los años 70, cuando fue el boom de Bruce Lee, toda la cultura oriental parece que llegó a Europa y modificó el pensamiento de muchas personas. Es decir, fue como la unión de dos culturas diferentes. Entonces, la integración de palabras tiene que ver un poco con eso. O sea, las hacemos nosotros. O sea, por ejemplo, antes se llamaba balompié. O sea, mi padre o el padre de mi padre decía balompié. Nosotros decíamos fútbol, que es lo mismo, pero en inglés. Ya lo tenemos totalmente integrado. ¿Quién dice balompié? Nadie. Fútbol. Pero sabemos lo que es. Claro. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de este debate, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Creo que sí. No sé si alguien tendrá algo más que decir. No, ¿verdad? Nada, te quería preguntar, Nani, tu Ikigai. ¿Cuál es tu Ikigai?